Todo el mundo ve las fotos del atardecer en la viña, las copas de vino, las risas después del trabajo, pero nadie ve las manos destrozadas, las botas llenas de barro, las ojeras después de 14 horas trabajando, ni nada. Por eso hoy vengo a contarte la verdad de lo que es trabajar en vendimia en bodegas por todo el mundo. La gente se imagina que una vendimia es muy romántica, es muy bonito, es beber vino, es pasárselo muy bien. Son esas cosas, pero también hay cosas que no se ven. Hay mucho estrés, hay mucho sufrimiento. Una de las cosas que nadie ve es que te tienes que levantar normalmente a las 5 de la mañana o a las 6. Yo aquí en La Rioja, donde estoy ahora, me tengo que levantar a las 5. Bueno, me quiero levantar a las 5 para desayunar, hacerme un buen desayuno y luego irme para la bodega, que empezamos a las 7. Y bueno, dices, vale, es que mucha gente se despierta hasta ahora y se va a trabajar. No es nada del otro mundo. Vale, sí, pero después piensa que te vas a dormir a las tantas de la noche. Hay veces que te vas a dormir a las 10, a las 12, pero de haber trabajado tantas horas, de haber estado trabajando hasta tan tarde y luego que no tienes ni tiempo ni para comer, que ya tienes que ir a dormir para dormir un mínimo de horas para la mañana siguiente despertarte a las 5 de la mañana. Al cabo de un mes o 3 semanas esto ya empieza a pasar factura. Es muy complicado. Sí que es verdad que muchas bodegas te dan por lo menos un día libre a la semana. Pero en otros sitios donde yo he estado, por ejemplo en Sudáfrica, desde mi primer día, que fue el primer día de vendimia, hasta al cabo de 2 meses, yo no tuve ni un día de fiesta, trabajando mínimo 10 horas al día y además, no sé cómo, tuve tiempo de salir de fiesta. Otra cosa que nadie te habla es la temperatura, el frío. Las vendimias normalmente empiezan a finales de verano y acaban tirando para invierno y empieza a hacer frío. Depende del sitio donde vayas, las temperaturas empiezan a notarse. Donde yo más lo he notado ha sido en Hungría. Yo soy una persona que no soy friolenta realmente. Yo cuando estoy trabajando, cuando estoy en un poco de movimiento, ya tengo calor. Por ejemplo, ahora mismo con la sudadera aquí en casa ya estoy teniendo calor. Normalmente yo voy con manga corta. Ahí en Hungría también, pero al noviembre ya empezó a hacer frío. Y a finales de diciembre, que aún estaba ahí, ya no se podía soportar. Desde noviembre que la temperatura ya no subía a los 10 grados. O sea, trabajar en vendimias también hay que pensar en el frío porque es duro. Es muy duro trabajar tantas horas con frío y en condiciones que a veces no son las favorables. Hablando un poquito sobre el tema de que casi que no tienes vida, o sea, que te la pasas trabajando, es duro. Te tiene que gustar esto, porque si no, no lo haces. Un año lo haces, 2, vale, pero hacer 2 vendimias al año durante muchísimo tiempo, eso no se hace y yo ya estoy notando que mi cerebro ya está pidiéndome un poquito de estabilidad, de que me pare en algún lado, porque son muchos cambios, mucho estrés y al final esto pasa factura. Aparte del frío y todo eso, también cuando estás haciendo lo que yo estoy haciendo, de vendimia hemisferio norte, hemisferio sur, tú cuando estás trabajando en el hemisferio norte, por ejemplo, y ya estás en vendimia, tienes que ya estar buscando el siguiente trabajo para la vendimia del hemisferio sur. Entonces, tú estás trabajando allí, pero realmente ya estás pensando en el futuro. Y es una cosa que es un poco difícil de manejar porque, claro, tú no tienes tantas horas para buscar faena. Las pocas horas que tienes las inviertes en buscar faena. Ya vives en estrés, enviar currículums, hacer entrevistas y piensa que de 100 correos que envíes o de 50 que envíes, te van a responder unas 10 bodegas y de esas 10 que vayas a hacer entrevistas serán unas 5. Y de esas, una bodega que te guste va a ser difícil encontrar. Vives en un estrés constante, te tiene que gustar porque si no, esto no lo haces. Buscas una faena en un sitio un poco estable que se cobre bien, por ejemplo en Australia, te quedas ahí a vivir y ya está. Y una vez encuentras trabajo, ya tienes que investigar, aprenderte todas las leyes del país donde vas, buscar la visa que mejor se adapte, pagar la cantidad que se necesite para este visado. Y a todo esto que estoy comentando, hay que sumarle que en la mayoría de trabajos no te pagan de manera increíble, pero sí, hay que decir que muchas veces te dan comida, que eso también hay que valorarlo porque el tiempo en este sentido para nosotros vale oro. Entonces, tanto trabajo que no tienes vida para un salario mínimo, muchas veces te levantas cuestionando si lo que estás haciendo realmente vale la pena. Yo todos los días me lo pregunto, pero me tengo que recordar por qué lo estoy haciendo, por qué lo estás haciendo. Es muy importante saber el por qué y que no se te olvide. Vale, una vez tú ya has encontrado el siguiente trabajo, tienes el visado y todo, una vez ya vas al siguiente trabajo, te toca adaptarte.
Adaptarse puede ser bastante difícil porque cada cultura es muy diferente, es muy distinta, las maneras de hacer, el nivel de vida pueden chocar bastante con tu día a día. Lo que más me chocó fue mi experiencia en Sudáfrica. Fue un poco difícil, sobre todo porque yo era el único interno extranjero, era la única persona de afuera. La gente ya tenía su idioma, que es el Afrikaans, y también hablan inglés, pero se sentían mucho más cómodos hablando en Afrikaans. Muchas veces yo no me enteraba de nada de lo que estaba pasando. En definitiva, no es una cosa nada fácil hacer lo que yo he estado haciendo. Lo recomiendo, sí. Fue una de las mejores decisiones, es lo que ya dije en el otro vídeo, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. Por eso, trabajar en vendimias por todo el mundo no es una cosa fácil, pero sí te marca toda la vida que te llevas muchas cosas que valieran la pena. Si estás pensando en hacerlo, te diría una cosa, hazlo, no lo dudes, pero tienes que valorar muchísimas otras cosas. Que vas a cansar, vas a sufrir, pero que vas a vivir experiencias que jamás olvidarás. Si quieres conocer más sobre mi experiencia viajando por el mundo y todo esto, suscríbete, dale like. También comenta si quieres que hable más a profundidad de algún tema en concreto y nos vemos en el siguiente vídeo.